Bueno, mi nombre es Carlos, ya, o sea, un poco me presentaron. Si se dan cuenta, soy cubano también. Se los digo como un detalle irrelevante, pero para que lo sepan. Por supuesto, esta no es la primera meetup y hay algunas caras que ya reconozco porque hemos venido interactuando, pero hay caras nuevas, ¿no? Y entonces, en función de aprovechar el tiempo, no sería muy productivo presentar uno por uno, pero sí me gustaría tener como que una idea al menos del auditorio, sobre todo en función de este tema. O sea, le voy a hacer unas preguntas sencillo con la mano, o sea, quienes controlan, trabajan temas de SEO en su día a día o controlan bien temas de SEO. Está perfecto. Quienes saben lo que es SEO, han leído algo, pero no sé, o sea, no es que se dediquen a esto, pero tienen una idea de lo que podemos hablar. Va, buenísimo. Y quienes lo oyeron, lo escucharon, pero vienen a enterarse, van como que a introducirse. Va, bueno, bastante, o sea, un poco variado, pero me ayuda un poco a saber que como que el nivel medio es la tendencia, ¿no? No de todos los niveles, pero el nivel medio. Entonces, en función de eso ajusto un poco. SEO, o sea, son las siglas de esta palabra en inglés que la traducción al español sería optimización de buscadores. O sea, en realidad, o sea, nosotros, las personas que hacemos, nos dedicamos un poco al SEO y demás, no optimizamos el buscador porque usted no va a Google, no va a optimizarlo. O sea, usted optimiza el sitio, hace acciones sobre un sitio web o, más adelante, sobre otros espacios en función de que lograr mejores posiciones dentro del buscador. Para mí, una definición, o sea, estas definiciones que le voy a decir no son nada científicas, son ideas un poco mías, un poco de las cosas que he ido leyendo, pero para mí SEO es un conjunto de acciones, pueden ser estrategias y demás, que le ayudan a posicionar, o sea, a buscar las mejores posiciones, las primeras posiciones en Google para determinadas palabras clave. Esto es importante, o sea, no todas, pero para determinadas palabras clave que además se relacionan con su negocio, con su sitio, o sea, que son de interés. Para decirlo de alguna manera, o sea, si vende zapatos y posiciona para las personas, o sea, aparece de primero para las personas que están buscando la ruta del bus, ni a ellos les interesa, ni a usted le aporta ningún valor. Entonces, SEO es trabajar en función de aparecer de primero, ¿sí? Como dicen, o sea, en muchas agencias lo venden así, para aparecer de primero, pero para determinadas palabras clave. O sea, y atraer, por supuesto, al público entonces que nos interesa en función del negocio, en función del sitio. Generalmente la gente lo divide en SEO on page, SEO on page, o sea, como que el SEO que se hace dentro del sitio y SEO que se hace fuera del sitio. A mí me gusta más decir como que el SEO se divide en tres grandes núcleos, o sea, para trabajar SEO, para hacer SEO, hay que trabajar como en tres grandes núcleos. Un primer núcleo es el funcionamiento técnico del sitio. El sitio tiene que estar bien hecho técnicamente, tiene que responder bien, o sea, lo que tiene que hacer el sitio tiene que hacerlo bien, responder bien, ¿verdad? Después, un segundo núcleo es el tema de la experiencia de usuario, donde no basta con tener un sitio técnicamente bueno, también este sitio, o sea, los usuarios tienen que responder bien a él, ¿no? Y si vienen a buscar una información, encontrarla fácil, si van a interactuar con un formulario, con algo, o sea, que todo sea, la experiencia, la vivencia que tengan en relación con el sitio, sea buena. Y bueno, el tercer frente es el tema de construcción de enlaces, que ahí después nos detendremos. Al final es un poco polémico esto de la construcción de enlaces, y lo vamos a tocar, ¿no? Con el SEO hay una cosa, o sea, Google no revela, o sea, a pesar de que dice algunas cosas, aconseja algunas cosas para los webmasters y demás, en realidad el algoritmo, cómo funciona, no lo revela. Entonces, hay sugerencias, hay cosas que ellos han, o sea, digo Google porque se lleva el 90% de la búsqueda, o sea, por tanto, prácticamente hablaremos de Google, ¿no? Hay muchas de las cosas que los SEOs hacen que sí están recomendadas por los ingenieros del buscador, y hay otras que hacen que en realidad es un poco, yo digo, como que de magia, pero no es magia. O sea, es prueba y error, hago este experimento, evalúo, si funciona, lo sigo aplicando. A veces funciona, no se sabe bien por qué funciona, o hay una teoría acerca de por qué funciona, y se sigue aplicando, pero en realidad no tiene que ser por eso. O
sea, si quieres después al final me puedo detener en ejemplos de determinados conceptos que en la comunidad SEO se han puesto de moda, se utilizan, pero que después Google ha dicho, no, eso no tiene nada que ver con la manera en que funciona. Al final podemos ver. Entonces, esto que vamos a ver hoy son 20 tips. Yo los configuré de manera tal que de alguna manera abordaran los 3 tópicos que yo les decía, pero centrándonos más, o sea, como me pedían, bueno, esto es una charla a nivel medio y demás, y además las personas también están en este entorno, le voy a dar mayor peso, o le di mayor peso, ya está creada la presentación lógicamente, pero le voy a dar mayor peso al tema de experiencia usuario y específicamente todo el tema de contenido y demás. Aunque vamos a ver algunas cuestiones técnicas como el primer tip. O sea, es muy importante tener contratar un buen servidor, tener un buen servicio de hosting. Muchas veces en las guías de SEO esto o se menciona o no se menciona, a veces porque se da por hecho, a veces porque como que no es un elemento, pero un buen hosting es vital. O sea, Google, una de las cosas que le preocupa mucho es brindarle una buena experiencia de usuario, o sea, que los usuarios encuentran información. O sea, si Google muestra, pone link de sitio que cuando el usuario vaya están caídos, arrojan determinados errores 404, o sea, estos errores que son cuestiones técnicas, evidentemente esa experiencia no va a ser buena, ellos además se van a dar cuenta y empiezan a bajar de posición. Entonces necesitamos un buen hosting, un hosting que se cae, que va lento, o sea, ese hosting no nos va a estar ayudando en SEO y este es uno de los factores importantes. Hosting bueno, hay un montón, o sea, estos son incluso algunos serán sponsors que vienen y demás, unos mejores, otros peores. GoDaddy es de las que yo he trabajado con él y no me ha ido mal, pero la realidad es que mucha gente se queja, dice que no está muy bien. Actualmente con el que más trabajo con he trabajado con otros, con algunos tengo experiencia, con otros no, pero de manera general son hosting que brindan un servicio bastante decente, ¿no? Incluso acá tenemos alguna gente que también brinda ese servicio. Sí. Claro. Entonces, tip número 2, el tema de la arquitectura del sitio. O sea, arquitectura e información. Esto es vital. Si a Google le preocupan los usuarios y a nosotros nos preocupan los usuarios, o sea, la manera en que organizamos los contenidos va a potenciar que esa experiencia sea satisfactoria. Pero además, no solamente de cara al usuario, también de cara a los bots de Google. O sea, Google tiene las arañas, se le llaman normalmente, que pueden entrar por la home o por cualquier lugar y van siguiendo los enlaces, o sea, y van indexando. O sea, si tenemos un sitio con una arquitectura, una organización, muchas categorías, mucha profundidad y demás, le hacemos el trabajo más difícil a bots, que después eso para indexar y demás es complicado, pero le hacemos el trabajo sobre todo más difícil al usuario y no queremos que el usuario sufra, ¿no? y demás. Entonces, tener una buena arquitectura de información es uno de los factores importantes para posicionar, ¿no? ¿Pero no se te pueden ir haciendo preguntas o a lo último después? Yo agradecería hacer la nota al final, sobre todo para no romper el flujo, porque si no porque a veces me pasa que, bueno, extendemos un tema y después al final hay que atropellar un poco los otros, ¿no? Entonces, tip número 3, haz que tus visitantes se sientan seguros. Este sí es uno de los factores que hace tiempo Google viene avisando que van a tener en cuenta, o sea, y básicamente cuando entramos a cualquier sitio, o sea, podemos encontrar algo como esto, que Chrome implementó hace muy poco, donde directamente los sitios que no están en HTTPS ya te dice el sitio no es seguro, o podemos ver, bueno, el tema del famoso candadito verde y demás. Los sitios, si tienen comercio electrónico, hay sitios que sí tienen que ser seguros. Después hay otros sitios que son más informativos y demás, y si no tienen el certificado de seguridad, bueno, aunque es un factor de posicionamiento que Google está considerando y por lo tanto es punto a favor. O sea, en materia de SEO, todos los puntos suman, ¿no? Todo lo que podamos agregar. La mayoría de los hosting de calidad hoy ya dan certificados gratuitos, pero en caso de que no tuviésemos un hosting que no nos diera o nos quisiera cobrar, este servicio de Cloudflare, que en realidad es como una red de proxy, de CDN o algo así, o sea que lo que hace es que acerca los contenidos a los usuarios, porque tiene servidores distribuidos por todo el mundo, pero entre las opciones que tiene en el plan además free, gratuito, es que puedes agregar un SSL. Entonces, si tienes un hosting que no te da el SSL gratuito, utilizando Cloudflare, o sea, lo puedes lograr y además de manera gratuita, ¿no?
el tema de la... Cuarto tips, el tema de los sitios web responsive. De hecho, desde hace bastante tiempo también Google viene avisando de que a los sitios que se adaptan, que son responsive, los iba a... que es como un plus, ¿no? De hecho, me parece que, bueno, recién ahora este año además dijo que aquellos que no sean responsive no es que los va a sacar del índice, pero lógicamente están conscientes de que esa experiencia a través del móvil, que hoy es el 60% de la navegación el mundial es el móvil, o sea, los sitios que no se adaptaran, que no brindaran una experiencia de usuario buena a través del móvil, lógicamente tienen desventaja respecto a los otros que sí se preocupan por este factor, por decirlo de alguna manera. Entonces, para posicionar sí o sí hace falta, o sea, es bueno tener que los sitios se adapten. Hoy con WordPress eso, prácticamente casi todas las plantillas ya vienen más bien optimizadas, no es tan complicado lograr esto. De todas maneras siempre es bueno testear y demás. Este es un factor también es un poco técnico, pero muy vinculado también al tema de experiencia de usuario, el tema de la velocidad de carga. O sea, hay estadísticas por ahí un poco apócrifas o algo así, que a los 6 segundos el usuario si está cargando un sitio ya no, es muy importante el tema de la velocidad de carga. E incluso también Google recientemente ha dicho que esto es uno de los factores que va a considerar mucho para los índices que va a mostrar en mobile. O sea, lógicamente en mobile la conexión que tenemos, a pesar de los 4G y todas las bondades que tenemos, pero evidentemente los sitios deben ser más ligeros para que cargue más rápido. Y esto es algo que afecta directamente la experiencia de usuario y que ellos tienen muy en cuenta. Por eso necesitamos tener sitios que sean bastante rápidos, ¿no? Sobre todo porque no queremos que a nuestros usuarios les pase esto, esperando que cargue el sitio. Entonces, ¿cómo podemos saber si nuestro sitio es lento, es rápido? O sea, hay herramientas que te lo brindan. La propia Google, por ejemplo, tiene el PageSpeed Insight, donde ponemos la URL del sitio y te mide y te da una puntuación en base a 100. GTmetrix también es otra herramienta que te hace esto. Y lo bueno de estas dos herramientas, habrá otras, ¿no? Pero estas son bastante buenas, es que además de darte una puntuación del sitio y decirte dónde están las debilidades, también te hacen recomendaciones. No sé, comprime los CSS, comprime las imágenes, o sea, te da un grupo de recomendaciones para aumentar la velocidad de carga y demás. Y claro, como esta mitad es de WordPress, vamos a concentrar en WordPress, vamos a hablar de algunos plugins que nos permiten un poco acelerar el tema de las velocidades de carga y demás. O sea, WP Super Caché es un plugin que cachea el sitio y en función de eso puede disminuir la cantidad de, los que son muy técnicos, me corrían si me equivoco, la cantidad de llamadas al servidor y por ahí ir aumentando, o sea, brindar una experiencia de carga del sitio más rápida. Hay otro también bastante famoso, Total Caché. Es muy bueno también, sobre todo para el tema de minificar CSS y tiene otras configuraciones, o sea, opciones en WordPress para aumentar la velocidad de carga, las hay. Como voy de tiempo, escribe, vamos a entrar ya en temas de contenido, o sea, que además unos temas que más me apasionan, o sea, escribe para otros, no para ti mismo, esto es muy importante, o sea, tema, por ejemplo, de la gente que tiene un blog, gente que tiene incluso una tienda, usted puede escribir el texto más lindo que a usted le guste mucho, pero si de alguna manera ese texto no responde a una intención de búsqueda, o sea, si no hay alguien que esté buscando esa información que usted está brindando, está escribiendo para sí, está escribiendo para ti mismo y no para el usuario. Entonces, es muy importante el tema de hacer estudio de palabras clave, o sea, estudio de, ¿saben lo que es palabras clave? Sí. Es los términos de búsqueda que la gente pone, o sea, puede ser una palabra, una frase y demás. Entonces, es muy importante saber cómo la gente busca, qué la gente busca y cómo la gente busca. Esto es dedicar importancia y entonces, en función de lo que la gente busca, cómo lo busca y demás, nosotros optimizamos ese texto, ¿no? Y le damos forma a ese texto. ¿Cómo enterarnos de
de dónde sacar ideas y cómo saber lo que la gente busca. Bueno, hay muchas herramientas. Aquí traje algunas, mencioné algunas. Esta es una que me gusta mucho, que se llama Answer the Public, que usted pone una palabra sobre lo que quiere escribir. No sé, acá yo puse SEO, por probar alguna, y te arroja unos gráficos como este, donde consultando la API de Google te muestra variaciones y qué la gente está buscando sobre esto. Esto, por ejemplo, para gente que tiene blogs, para gente que es muy bueno, porque, bueno, ¿y ahora qué escribo? Quiero hacer un blog de cocina, pero cocina china, pero ¿qué escribo? Bueno, cocina china, y te va a sacar sugerencias en base a la búsqueda de las personas, ¿no? En SEO, por ejemplo, ¿qué es SEO? SEO Marketing Online, no sé. Si alguien tiene un blog sobre esto, ya por aquí te puede dar idea para escribir. El propio Google, o sea, cuando esto les ha pasado, comienzan a escribir y le hace sugerencias. Bueno, esas sugerencias salen por supuesto, de la base de datos de Google, que se da cuenta, o sea, el autocompletar está en relación con la cantidad de veces que se busca una palabra. O sea, si hay mucha gente que busca WordPress español y usted pone WordPress, Google entiende que es probable que usted vaya a buscar WordPress español. En función de eso, por acá se pueden considerar, o sea, para utilizarla como también como palabras clave, colocarla dentro del texto. Ahí tenés un plugin que te está dando información adicional. Sí, también, claro. Bueno, eso si quieres, para el final lo vemos. En las preguntas relacionadas, esto es uno de los cuadros que Google hace poco está brindando, o sea, está dando y da ideas, ¿no? O sea, tanto las preguntas relacionadas como las búsquedas relacionadas te dicen que las personas que buscan, por ejemplo, WordPress, en este caso, también podrían estar buscando, en este caso, o sea, estas palabras. Acá es muy evidente. En un curso que di me ponía este ejemplo con tránsito, o sea, tráfico o tránsito, ¿no? Y era muy curioso porque abajo decía entonces bloqueo IMM en tendencia. Y ahí sí era más evidente porque yo decía a la persona, bueno, Google entiende que a lo mejor la persona que comienza a tipear o que busca tránsito, en realidad la búsqueda que está haciendo por todo lo que él traquea, lo que le interesa es si está o no bloqueada en tendencia. O sea, ahí era como que más evidente cómo uno puede estar buscando algo, o el usuario puede estar buscando algo, y Google se da cuenta que hay una masa de personas que están buscando otra cosa relacionada con esa palabra, ¿no? Y eso nos da idea para generar contenido, para introducir estas palabras clave, lógicamente, en el contenido, ¿no? Bueno, el planificador de palabras clave de AdWords, por supuesto, utilizarlo y demás. El problema con el planificador es que si no estás pagando publicidad, las cifras que te da acá, los números que te da acá son entre 100 y 1000, entre 1000 y 10000, o sea, es muy variable. Estos valores que están acá también es con un plugin que, si lo tienes en el navegador, después les puedo decir cuál es, te brinda estos datos, ¿no?, más exactos y demás. El planificador exactamente no te da esos volúmenes, a no ser que esté pagando publicidad en AdWords. En ese caso sí, es como para obligar a la gente, ¿no?, a que pague. Esta es otra herramienta interesantísima que hace muy poco, o sea, Neil Patel es como un gurú del SEO americano y compró esta herramienta hace bastante tiempo y solo hace una semana acaba de darle un lavado de cara, acaba de modernizarla. Y lo bueno de esta herramienta que le permite buscar, bueno, una palabra clave, por supuesto, y geolocalizada. Es lo bueno y lo malo. Yo digo lo bueno y lo malo porque si estás trabajando en un sitio para Uruguay, o sea, busca SEO y lo geolocaliza por Uruguay, pero después no tiene una opción que creo yo que es una limitante, como que global de idioma, ¿no? Como decir, espera, quiero buscar esto, pero para español en general. Esa no la tiene. Entonces, hay que usar una, hay que usar la otra, sobre todo porque todas las variantes que estoy diciendo son para trabajarlas en versión free. Entonces, está muy buena porque te permite buscar y te da, bueno, esto es un listado de palabras clave relacionadas y demás. Al parecer Google entiende que la gente que busca SEO en Uruguay o que le interesa SEO en Uruguay también le interesa gallito alquileres, no veo la relación, pero por ahí se los dejo. Google también devuelve o sea, el planificador de palabras clave, si vimos atrás, también devuelve eso. O sea, que por lo tanto se dan cuenta cómo aquella herramienta al final saca de acá de Google, o sea, no se las inventa él, sino que las saca de acá. Tip número 7, no sé si voy muy rápido,
quiero es dejarme nada que no alcance el tiempo. Tip número 7, o sea, contenido legible para usuarios y buscadores. ¿Qué significa contenido legible? O sea, usted si escribe un bloque de texto es legible, o sea, la gente leerlo puede leer. Ahora, ¿la experiencia es buena? No. Entonces, WordPress, el editor actual, después cuando llegue Gutenberg, o sea, o los que ya están usando Gutenberg, pero yo estoy usando todavía el editor actual y un poco ya está, ¿no? El editor actual le permite segmentar o maquetar, por de alguna manera, el contenido. Entonces, usemos todas esas funcionalidades que tiene. O sea, no pongamos un texto ahí, o sea, dividámoslo en segmentos, utilicemos los títulos. Con el título 1 directamente no dejemos de usarlo porque ya va con el título del post, ¿no? Y una de las recomendaciones SEO es que debe haber un solo H1 por página, eso. Después no están así, puede haber un H1 por sección, pero bueno, no nos compliquemos. Pero si vamos a escribir, no sé, sobre casitas para perros, bueno, podemos hacer el texto, o sea, el artículo que estamos escribiendo, podemos segmentarla. Las mejores casitas para perros, y escribimos un texto adentro, párrafos cortos, o sea, esos párrafos extensos, que en la computadora un párrafo de 5 líneas se ve bien, pero después en el móvil es un bloque de texto y demás. O sea, entonces estructuremos el contenido. Esto es bueno para el usuario, lógicamente, el usuario lo agradece, y también las arañas, los bots de Google lo leen mucho mejor, ¿no? Y después más adelante hablaremos, iba a adelantarme, pero como lo voy a mencionar más adelante no me adelanto, ¿no? De algunos algoritmos que utiliza Google para entender los contenidos. Entonces, para hablarle también un poco a los buscadores, ¿no? Ya les dije de hablarle al usuario, ¿cómo lo hablamos? Estructurando y escribiendo bien y estructurando además el contenido. ¿Cómo lo hablamos a los buscadores? Bueno, hay plugins para esto. O sea, estos son como que los dos más famosos para los SEO. Yo uso mucho Yoast, me gusta mucho, aunque la gente se queja, yo también estoy un poco de acuerdo en eso, en que tiene muchas más cosas de las que realmente necesita, ¿no? Entonces eso va a ser un poco pesado y demás, pero hasta hoy sigue siendo el mejor plugin de SEO y como que le viene ahí, está detrás. Entonces, Yoast, por ejemplo, le permite configurar un grupo de cosas, ¿no? O sea, podemos configurar, por ejemplo, en el artículo, esto es un artículo que yo escribí, muy relacionado con esta charla también, y eso me permite, por ejemplo, agregar esto no tengo que agregarlo en el título del blog. O sea, si entra al blog, este título no está el título tal cual, o sea, 20 tips de SEO. Y después en este plugin le puedo agregar, qué sé yo, un emoji, le cambio una descripción más específica. Esto de los emojis está bien porque además Google no todos, hay unos cuantos que los agarra y los muestra en los resultados de búsqueda, y después un poco llama la atención. La gente dice que manipula un poco el CTR, en el sentido de que, bueno, si ve Wiki es una página de Google con resultados, y hay otro resultado que tiene un emoji, mira esto qué lindo, o sea, le llama a la vista, ¿no? Todo este tipo de cosas con el Yoast se puede hacer. Hay otras configuraciones no me voy a extender tanto en esto. Tips, además son 20 tips y el tiempo es limitado. O sea, tips número 8, o sea, el tema de los recursos gráficos. O sea, me pasa a menudo, converso con gente que dice, voy a agregar esta foto. Ah, bueno, qué bien. ¿Por qué? Ah, porque está linda. O sea, no. Los recursos gráficos que vayamos a agregar a los posts, incluso, yo digo, hasta un e-commerce, si tienes una foto de un producto de una vista, de otra vista, y a lo mejor de una vista superior es suficiente, porque tienes que agregar 6, y a veces que se repiten, o sea, no es necesario, y todo lo que hace es como que hacer más llamados, reutilizar y demás. Entonces, los recursos gráficos solo son necesarios y no agregarlos como relleno. No es esta foto que linda, la voy a agregar acá, y bueno, pues sobre todo que estén correctamente optimizados. Esas fotos que no sé, que tienen 6 megas, tienen una resolución buenísima, al sitio no, o sea, no lo vamos a poner ahí, porque eso implica que los usuarios se van a tener que descargar esa foto de 6 megas y lógicamente la experiencia se va a resentir y demás. De nuevo, o sea, este plugin marcha bastante bien. Uno en la versión free, cuando uno sube la foto, automáticamente se conecta con una API de Yahoo y te optimiza la foto.
Por supuesto, en la versión de pago es mucho mejor y demás, pero marcha bastante bien para optimizar la foto. Lo ideal es, si tienen Photoshop y controlan Photoshop, ya tener la foto optimizada, exportada con la mínima resolución y demás, pero los usuarios que no tienen este tipo de software o este tipo de habilidad, en este plugin le va mejorando el tema de las imágenes, ¿no? Tip 9, y esto es importante, el éxito no se copia, o sea, crear contenido original. Y imagínense que ustedes entran a Google, hacen una búsqueda y que las 5 primeras páginas tengan exactamente el mismo texto. O sea, eso no les va a gustar, ¿no? Entonces, evidentemente a Google tampoco le va a gustar. De ahí un poco la importancia del contenido original. Y además, desde hace bastante tiempo, ellos vienen luchando en función de que los contenidos que se sirven sean lo más original posible. El algoritmo, que de alguna manera controla todo esto, es el Panda que revisa. Y aquí quiero detenerme un poquito en tema de contenido original. O sea, porque le ha sucedido a personas. Si usted tiene un contenido y otra persona se lo copió o algo y lo indexa antes que usted, lo más probable es que Google entienda que copió a usted, aunque lo haya escrito. Porque Google es un algoritmo, o sea, lo que está detrás de Google es un algoritmo. Entonces, la idea es que redactemos los contenidos siempre que sea posible, y original no significa que tengamos que inventarnos o sea, que cada vez que escribamos algo sea algo que inventemos nuevo y que más nadie sepa. No, a veces impregnarle el estilo nuestro ya es generar un contenido original. O sea, lo importante es que cada letra la escribamos, la escriba el copy, pero que la escriba alguien, que no sea copiar y pegar. Control C, Control V, no. Tips 10, y crear contenido, o sea, el contenido que creemos de valor. Y aquí también igual, o sea, ¿qué cosa es contenido de valor? Porque a veces decimos, bueno, tengo esta idea, voy a escribir sobre esto, sobre todo los que tenemos blogs y demás, pero esto le interesará que, bueno, todo contenido que responde una necesidad, que responde a una intención de búsqueda, es contenido de valor. Pero además, ya hicimos un estudio de palabras clave. Si hay personas que están buscando, nos puede parecer muy básico, ¿qué es SEO? No sé, que era una de las cuestiones de abajo. Si hay personas que buscan qué es SEO, bueno, un contenido explicando qué es el SEO es un contenido de valor para esa persona. Tal vez para otros que ya trabajan en agencia y que tienen un camino andado en esto, no, es un contenido ahí súper básico que no me voy a leer, pero para determinadas personas. Entonces, contenido de valor depende no solamente de lo que nosotros producimos, también depende de que haya consumidores para ese contenido, ¿no? Entonces, como Google también determina qué cosa es un contenido de valor. O sea, el usuario está claro. Si tengo una duda y me la responde, tiene valor. Pero para Google, o sea, por el 2011 por allá lanzó el algoritmo este que era el Colibrí, que básicamente hace una interpretación semántica de los contenidos. O sea, es capaz de determinar en base a la cantidad de palabras que se utilizan y demás, de qué trata el texto. Con un índice de cercanía, ¿no? Al final, recuerden, todos estos son algoritmos, ¿no? Y el Rank Break, que lo lanzó en 2015, que está muy vinculado con el Colibrí, pero es una mejora, o sea, utiliza inteligencia artificial. ¿Y qué hace el Rank Break? O sea, hay muchas formas de buscar lo mismo. Un usuario, por ejemplo, casa para perro, puede ser una búsqueda de alguien que está buscando comprar una casa para perro, ¿no? Panda, por ejemplo. Ahorita mostramos panda. Una persona que busca panda puede estar buscando información sobre los osos panda, puede estar buscando información sobre una banda de música que se llama Panda, puede estar buscando información sobre el algoritmo Panda. Google, en función de si buscas Panda y ya, no le queda más remedio que darte una SERP, o sea, una página de resultados lo más variada posible para ver por dónde tira, el usuario tira. Pero cuando escribimos una long tail, que es una palabra clave un poco más larga, más escrita, por la cantidad de palabras que el usuario escribe, o sea, por la frase, él es capaz de semánticamente darse cuenta qué es lo que estás buscando y mostrarte una SERP lo más personalizada posible. He leído por ahí, no, Rank Break es el tercer factor de posicionamiento. No, Rank Break es un algoritmo que analiza la SERP y tiene una influencia, pero no es un factor de posicionamiento. O sea, los algoritmos no son factores de posicionamiento. Prioriza la calidad sobre la cantidad.
Y aquí hay un tema de, uno de los mitos del SEO es que mientras más texto mejor posiciona. Eso no es así. O sea, es cierto que a más texto, o sea, al tener más volumen de texto, es posible comenzar a posicionar por mayor cantidad de palabras clave, sobre todo palabras clave relacionadas. ¿Por qué? Porque un texto, independientemente de que lo escribamos pensando en una palabra clave, evidentemente no responde solo a esa palabra clave, ¿no? O los usuarios no buscan solo con esa palabra clave. Entonces ese texto va a posicionar para muchas palabras clave. Lo ideal es que originalmente posicione bien para esa porque es lo que nos interesa, ¿no? Pero que después comienza a posicionar. Entonces, de ahí viene la lógica que textos más largos pueden llegar a posicionar para más variedad de palabras clave, por supuesto todas relacionadas, ¿no? Pero lo que tenemos que priorizar es la calidad, o sea, que el artículo no es poner relleno, esto lo voy a hacer 2.000 palabras, 3.000 palabras, no, o sea, lo importante es que sea un texto de calidad que responda a una intención de búsqueda del usuario, que satisfaga una necesidad y escribir como locos pero con un sentido, o sea, siempre orientado a una meta. Cuento una historia, o sea, el tema del storytelling, a lo mejor les suena porque se habla mucho, ¿no? Storytelling, ¿y qué pasa? Que muchas veces, o me encuentro mucha gente que explica el tema de storytelling como hay una historia, porque cuando nosotros éramos unos cromañones, nos sentábamos en la hoguera y compartíamos, y el cerebro humano, sí, todo eso está muy bien, pero en marketing digital, y al final el SEO es una disciplina de marketing digital, el storytelling no va de hacer un cuento, que se puede, pero no va de eso, va de agarrar la estructura de drama básica de una historia, o sea, estructura dramatúrgica, y aplicarla a un contenido. No necesariamente hay que contar una historia. Por ejemplo, esto lo voy a un poco a construir. Vamos a suponer que tenemos una agencia y queremos vender y vendemos páginas web. Estamos haciendo una landing page, o sea, una página de aterrizaje vendiendo el servicio de páginas web. Podemos escribir, te oferto páginas web, sí, se puede hacer. Ahora, ¿eso tendría storytelling? ¿Eso tendría gancho, por decirlo de alguna manera? Más o menos. En cambio, podemos comenzar diciendo, si eres emprendedor, es posible que sepas que en la actualidad, o sea, una historia tiene 3 saltos. Tiene punto de inflexión o punto de giro, se conoce también, son determinados momentos en que el personaje o el actor de la historia se ve empujado hacia otra situación de la que no puede regresar, ¿verdad? Hay una crisis que se desarrolla, un desenlace que sale, o sea, tiene que terminar en una resolución, buena o mala, a veces el personaje se muere. Entonces, veamos esto en un artículo, en el artículo que les decía. Eres emprendedor y sabes que es importante estar en internet porque hoy todas las búsquedas y el volumen en el radar dice que el comercio electrónico ha aumentado y hay tantos usuarios y no sé qué. O sea, esto va incrementando y hay un momento en que el hombre dice, y tienes que estar en internet. El emprendedor llegó a su primer punto de inflexión. Sí, tengo que estar en internet. O sea, tengo que tener un sitio web. A partir de aquí ya él tomó una decisión, lo empujamos a tomar una decisión. Ya él no puede ir atrás, él sabe que tiene un sitio web. Pero le seguimos desarrollando la crisis porque todavía no nos va a comprar. Pero un sitio web para que realmente sea, para que venda, para que sea un sitio web vendedor, es importante que tenga, que tenga SEO, que sea responsive, que sea seguro. Ya el hombre dice, espérate, no, si yo me dedico a vender casas de perros, yo no sé nada de esto, o sea, ya la crisis llega a un punto, pero hay un segundo punto de inflexión donde ya él había tomado la decisión, ya él sabe que él no puede hacer su sitio web, o lo puede hacer si estudia mucho y no tiene tiempo para eso. Entonces ahí es donde podemos, o sea, donde está el clima, y ahí podemos brindar una solución, decirle, pero nosotros, la agencia tal, te brindamos una posibilidad. Esto es un ejemplo muy ilustrativo, pero de cómo aplicar una narrativa a un sitio sin necesidad de contar una historia, sin decir, como he visto yo por ahí, no está mal, pero Pepe quiere un sitio web y no sabe cómo hacerlo. O sea, hay otras formas más creativas de hacerlo. Tip 13, habla con los buscadores en su idioma. Hace tiempo ya, o sea, los principales buscadores, Google, Yahoo y demás, se pusieron de acuerdo y crearon una cosa más esquemas, que son como etiquetas, que si las agregamos al contenido, o sea, las agregamos al sitio, ellos pueden interpretar ese contenido más fácil y lógicamente
es un punto a favor. No los agregamos, ellos igual se van a dar cuenta porque los algoritmos están bastante avanzados, pero si los agregamos, bueno, es punto a favor. ¿Dónde encontramos esto? En su página web, o sea, en esquema.org, pero de nuevo, WordPress nos brinda posibilidades muy buenas. O sea, hay un plugin que nos lo instalamos y nos permite agregarle estos esquemas a las páginas web. Además, hay otras cosas como los rich snippets. No sé si han visto estas estrellitas que son muy chulas, llaman la atención. Bueno, esto se agrega, hay muchos plugins. No tengan miedo en enlazar a otras personas. De hecho, la base de Google es precisamente, o sus inicios era los enlaces. O sea, el tema de PageRank, que era el algoritmo inicial en el que Google de alguna manera revolucionó los buscadores. O sea, antes de Google, si usted tenía un sitio web tenía que darse de alta manualmente. Yahoo se daba de alta manualmente y después lo clasificaba en un trabajo un poco tedioso. Con Google ellos inventan este algoritmo y este bot que además era capaz de, siguiendo los enlaces, detectar otro sitio, pero además, según la cantidad de enlaces que tuviera su sitio, ellos lo interpretaban como autoridad. Después la gente lógicamente empezó a usar de esto y tuvieron que ponerle coto, ¿no? Pero aún así el PageRank sigue siendo uno de los factores de posicionamiento. Entonces, los enlaces Google los ve bien, tanto los salientes como los entrantes, no tengan miedo. Y esto tiene que ver también mucho con el contenido. O sea, si estás redactando un contenido sobre una temática específica, pero hay algo que cree que hace falta que la gente lo sepa, que lo amplíe, no lo desarrolle ahí, no hay necesidad. Pon un enlace a la Wikipedia, a otra página, no hay problema. O sea, incluso lo puede poner un enlace a otro artículo de su propio blog también, porque ya desarrolló ese tema y no lo va a escribir de nuevo porque entonces es contenido duplicado. Y demás. Entonces los enlaces no hay problema. Expandir el contenido es bueno. Y si ponerle enlace a otra gente es bueno, que nos ponga enlace a nosotros, pues es mejor. Ahora, el link building, que es como se conoce la estrategia de construcción de enlaces, de creación de enlaces, está desaconsejada por Google. O sea, ellos directamente dicen, no construyas enlaces. Y han trabajado bastante en función de darse cuenta cuando se está construyendo los enlaces. Pero la realidad es que hoy el trabajo de los SEO, uno de los pilares del trabajo de los SEO sigue siendo, por la potencia que tiene, la construcción de enlaces. Entonces, hay muchas formas sociales de construir enlaces, como si eres un bloguero, hacer un post invitado en otro blog. Oye, mira, déjame escribir un contenido ahí. En España hay todo un mercado, acá en Uruguay no sé si eso se maneja, pero en España hay todo un mercado de compra de enlaces en medios de comunicación. PubliSuites, por ejemplo, una empresa que se dedica solo a eso, se le paga y te pone un enlace en el país, donde sea. Entonces, evita el link building. Sí, es lo recomendable. Es posible cuando se va a trabajar ya con un entorno profesional, más o menos. Entonces, si al final te decides hacer link building, o sea, si te vas a saltar las restricciones de Google, entonces link building progresivo. O sea, y aquí lo quiero leer porque planifica muy bien tus acciones para que parezca que no están en lo absoluto planificadas. O sea, Google ha trabajado, o sea, los ingenieros de Google, ¿no? Detrás de Google es una empresa, pero trabajan bastante y una de las maneras de darse cuenta cuando estamos construyendo enlaces, lógicamente, es identificar patrones, que ahora vamos a ver eso. Entonces, si usted analizó la competencia, que significa que quieres posicionar para sillas verde, tienes un e-commerce y tienes un lote de sillas verde y quieres vender sillas verde y quieres posicionar para compra de sillas verde, ¿verdad? Lo primero que hiciste fue analizar la competencia, quiénes están posicionando. Le revisaste un montón de cosas y una de las cosas que revisaste es el interlinking, o sea, los backlinks, o sea, los enlaces entrantes. Vamos a suponer que todos tengan una media de 10 enlaces entrantes. Nosotros, con nuestra página nueva, que queremos competir ahí, deberíamos llegar al menos a la media, ¿no? Pero esas personas no tienen esos 10 enlaces, no se crearon esos 10 enlaces en una semana. Entonces, si nosotros creamos esos 10 enlaces en una semana, y además enlaces de calidad y no sé qué, créanme que Google se va a dar cuenta y viene la penalización. Entonces, para llegar a una media, no hay una cantidad de enlaces recomendada, como decir, sí, una página posiciona con 30 enlaces o con 10 enlaces. No, hay que ver la media de la SERP, de la página de resultados donde queremos posicionar y tratar de llegar ahí, pero de manera progresiva. Y además, bueno, esto es donde podemos construir enlaces, un montón de lugares, ya les decía, en el blog
de un blogger de la industria, en redes sociales, en periódicos. El Search Console reconoce los enlaces, reconoce los enlaces de Google Plus. Aquí hay un hack muy interesante en Google Docs. Si creas un documento y le pones un enlace y lo sube y lo publica, te sale un enlace de follow muy interesante, que es de los enlaces que Google tiende a seguir, ¿no? Y que tienen un poco más de autoridad y demás. Entonces, si ya te decidiste a crear enlaces, sabes que no debes hacerlo, pero ya te decidiste hacerlo, bueno, evita por todos los medios la creación de patrones, o sea, seguir un patrón. Tienes que llegar a 10 enlaces, publica uno este mes, 2 el siguiente, después 1 de nuevo, después 4, así. O sea, pero no con no 1, 2, 3, 4 o 2, 2, 2, 2, no. O sea, los patrones no. Y lo mismo con los anchors. O sea, el anchors es la palabra o la frase donde está el enlace que va a nuestra página. Y esto es importante porque el anchor es uno de los factores que le dice a Google, o sea, que Google evalúa y le dice a Google que esa página trata de esto. O sea, si mi página es de sillas verdes y me enlazan desde una otra página, pero desde la palabra sillas verdes, Google puede entender, mira, se trata de sillas verdes. Pero no podemos, todos los anchors no pueden ser sillas verdes. O sea, entonces hay que variar también. Anchor de sillas verdes, o anchor de silla, o anchor de silla, compra sillas verdes, o la URL, directamente la URL. O sea, los patrones hay que evitar por todos los medios. Las redes sociales no son un factor de posicionamiento por sí mismo. O sea, ya Google lo ha dicho, que de hecho ellos ni siquiera, ellos lo ven, o sea, los enlaces desde Facebook, desde Twitter, lógicamente lo pueden ver, pero no los consideran como factor de posicionamiento. Entonces, de todas maneras, los de Google Plus sí, y lo pueden ver. Si tienen una página y tienen Search Console, van a ver que en Search Console les va a salir, o sea, les va a registrar los de Google Plus. Es de ellos. Entonces, pero la realidad es que socializar hace trabajo de marca, o sea, crea comunidad. Y por eso es importante también para el SEO. Lógicamente, si a ustedes lo encontraron 32 veces en redes sociales, es más probable que cuando esa persona quiera buscarlo, primero no lo va a buscar en el feed de Facebook, empezar a dar para atrás, ¿dónde vi a este? No, o sea, lo va a buscar en Google y lo va a buscar por la búsqueda de marca. Entonces, las redes sociales, aunque no son un factor de posicionamiento, ayudan al posicionamiento. Y bueno, plugin, hay muchos plugins. Este plugin es enorme, o sea, permite agregar las botoneras, ¿has visto? Los botoncitos que están en una esquina, que no va, pero también permite hacer un montón de cosas más, los pop-ups, o sea, tiene un montón de funcionalidades. Si no quieren complicar, si quieren algo más ligero, este va muy bien. Yo tengo un blog y el que tengo es este porque con lo que me da me basta, y te agrego unos botoncitos ahí muy bonitos, muy chulos y demás, y es suficiente sobre todo para facilitarle a las personas que compartan el contenido. O sea, más allá de que nosotros tengamos nuestra fanpage y compartamos el contenido, también vamos a facilitarle a los usuarios que lo compartan ellos, pues si les gustó y se los pedimos, o sea, si te gustó, si crees que esto está bueno, comparte. 19. Aprovechar Google My Business. O sea, si tienes un negocio, aunque sea pequeño, aunque sea de servicio, hay que tener Google My Business. ¿Por qué? Porque las personas después van a buscar, no sé, restaurantes baratos cerca de Tres Cruces, y Google te va a devolver, además de que si logras posicionar la web para esa búsqueda, bien, pero de todas maneras, por geolocalización, si estás cerca de Tres Cruces y buscas cerca de Tres Cruces, te va a salir este mapa con las localizaciones, con los restaurantes, con las evaluaciones que tiene. Entonces Google My Business sí o sí. Además, desde Google My Business nos podemos sacar un enlace de lo más bonito del sitio web también. O sea, y donde quiera que podamos dejar un enlace natural, buenísimo para el SEO. Entonces Google My Business hay que configurarlo sí o sí, sobre todo para el SEO local. Y a la 20 y última, evalúa periódicamente tus progresos. O sea, sin este último tips, los otros funcionan, sí, pero no sabemos. O sea, tenemos que, toda estrategia que se base en alcanzar determinados objetivos tiene que tener una evaluación para saber si nos estamos acercando o no a ese objetivo. Entonces, ¿qué significa evaluar? Hay que tratar de traquear todo lo posible. Los usuarios por dónde llegan, qué es lo que hacen en el sitio,
qué tiempo está en el sitio, si rebotan, o sea, si entran a la página y dicen, esto no es lo que buscaba, para atrás. ¿Cómo hacemos esto? Muchas herramientas. Las dos más básicas, como que las que hay que tener sí o sí, son Search Console y Analytics. Después hay otras, ¿no? Esta, por ejemplo, Hotjar, permite hacer mapas de calor. O sea, uno la instala el sitio y donde el usuario va llevando, donde se detiene con el mouse, te lo va traqueando, te lo va registrando y después te permite ver cuáles son las áreas, las zonas calientes de tu sitio. Esto es muy bueno, por ejemplo, para los e-commerce, saber si está bueno bajar el botón de comprar o agregar un call to action, una llamada de acción, porque es una zona caliente. Después entonces Google Tag Manager es un agregador de etiquetas que, o sea, todos estos servicios generalmente, cómo se integran en el sitio, ellos te dan una etiqueta que la ponen en header del sitio, como un código, como la forma básica. Pero si estás utilizando 5, 6, 3, no sé, las herramientas que estés utilizando de traqueo, se te va aumentando eso porque vas agregando más etiquetas, En cambio, con Google Tag Manager, la función más básica que tiene es que te permite agregar las etiquetas de estos servicios allí y desde ahí agregar al sitio una sola etiqueta y ya con esa ya. O sea, incluso es muy bueno y demás. Después tiene otras funciones más porque permite registrar eventos, o sea, después se pueden hacer cosas buenísimas con Google Tag Manager, pero lo más básico es eso, ¿no? Google Data Studio básicamente toma datos, no lo integra y toma datos, todas estas son de Google, esta y aquella, esta no. Y toma datos de las fuentes que uno le agregue, se integra con mucha gente y te permite hacer un dashboard, un panel para ver visualmente o según lo configure todos esos datos, y es muy bueno, ¿no? Y Yandex, que es como la competencia rusa de Google, es un buscador ruso, pero además tiene una herramienta de métrica que está bestial, o sea, está muy buena, incluso tiene funciones incorporadas como la de los mapas de calor que Google no la tiene, o sea que hay que buscarle una herramienta de tercero y con Yandex Métrica te la da y está muy buena. Incluso hay gente que dice que evalúa mucho mejor el rebote. El rebote es cuando un usuario entra y va atrás. ¿Por qué? Porque Google, por defecto, todo usuario que entra, aunque se pase en la misma página un rato, si regresa, ya él lo cuenta como rebote. En cambio, Yandex no. O sea, todo usuario que pase más de 15 segundos, ya él entiende que no es un rebote porque algo estaba leyendo, algo estaba haciendo. Entonces, te corrige. Eso después se puede corregir con Google Tag Manager, agregando un evento, no sé qué, pero básicamente ya lo tiene solucionado, ¿no? Y bueno, hablé mucho, muy rápido. Vamos a seguir para buscar el mejor posicionamiento posible. Recuerden lo que les decía, el mejor posicionamiento posible es que nuestras páginas posicionen en los primeros lugares para búsquedas específicas que nos interesen. Eso. Llegaste perfecto, son las 9:03. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Tomates? Da para aportar en cada una de las diapositivas. Hay una cosa que creo que es importante que comentar. Plugins hay para lo que sea. Sí.